Patricia Totorica y su bruja, digo, la escoba. Buenas tardes. A mí que me digan bruja me parece un halago. Así que encantada, soy bruja, re bruja, orgullosa de serlo. No Buenas pude leer, tardes, no querido. pude leer lo que me enviaste, no pude leerlo. Tranquilo, lo lees con calma, no es nada que tengas que saber ya. Buenas tardes. Bueno, como ¿Cómo ya andás? estábamos atrasadísimos, voy a tratar de resumir, pero no hablar tan rápido que después me rezongan las oyentes, los oyentes, que hablo muy rápido. Así que voy a quizás resumir. La idea es hablar de un poco como de un poquito de Halloween, que es un momento en el que facturamos un montón los antropólogos y antropólogas, porque en cada lugar que estamos hablamos del origen de Halloween, pero más bien centrado en las brujas. Primero te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Cuáles son los dos insultos más comunes hacia una mujer? Más común. Comúnmente yo no ¿Cómo? insulto porque me pegan. ¿Cuáles son los dos insultos más comunes? No sé. Ah, bueno. ¡Fea! Bueno, no queda ni ¡Bruja! fea ni gorda, eso ni lo vamos a tocar. Son puta y bruja, ¿o no? ¿Verdad? Cuando yo quiero hablar de una persona que es mala, una mujer, digo que es una bruja. No lo digo de un hombre, lo digo es brujo, ¿no? Cuando digo que un hombre es brujo, estoy aludiendo a capacidades de adivinación o a no a ser mala. Sin embargo, cuando digo que es bruja una mujer, es un insulto porque es mala. Vamos a empezar con Halloween. Halloween, creo que lo han oído montones de veces, que es una fiesta de origen pagano, en realidad, de origen celta, probablemente, que se llamaba en su origen Samhain, que probablemente tiene que ver con las épocas de las cosechas, las fiestas en las sociedades tradicionales, tiene que ver con los ciclos de la vida, de la naturaleza. ¿Sí? El cristianismo hizo algo muy inteligente, que también lo hizo, que ya lo hablamos para Navidad, que fue utilizar los momentos en los que las sociedades anteriores, llamadas paganas, ya tenían fiesta y lo resignificaban. Le colocaban una fiesta religiosa cristiana en el mismo momento. Entonces, ya la gente tenía la costumbre de festejar. Le cambiaba el porqué. Entonces, el primero, hoy, es el Día de Todos los Santos y mañana es el Día de Todos los Muertos. Halloween es la previa al Día de Todos los Santos. All Hallows perdón, es la etimología, que significa todos los sagrados, son los muertos, y que son los santos, perdón, y el 31 es la previa. Es una fiesta en la que cuando la agarra Coca-Cola y Estados Unidos la convierte en una explosión marketinera que llega a todo el mundo que tiene muy poco que ver con el origen. Pero lo que sí podemos decir, y sabemos todos y todas, que en Halloween se disfraza la gente, los niños sobre todo, ¿de qué? De monstruos, de cosas feas, cosas que asustan. Y entre esos monstruos están las brujas. ¿Por qué las brujas son consideradas monstruosas? ¿Por qué las brujas son consideradas seres malignos? ¿Por qué las brujas son mujeres? Bueno. En la Edad Media tuvo lugar la caza de brujas, que se desarrolló durante 300 años, en la que murieron más de 100.000 mujeres, incluso algunas niñas de 10 años, acusadas de hechicería. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, hay una autora que se llama Silvia Federici, una marxista que me encanta y les recomiendo el libro El Caníbal y la Bruja, que hace una explicación que a mí me gusta mucho y que la voy a adoptar. Lo que dice ella es que al término del feudalismo, en la Edad Media, comienza el trozo o el principio del sistema capitalista, en donde los que eran campesinos empiezan a trabajar en fábricas y los medios de producción. ¿Qué se necesita para que
el hombre, que fue el que comenzó como trabajador, trabaje fuera de la casa, en esos, en esas industrias, fábricas. Que la mujer, el otro componente de la familia, cuide de las crías. ¿Sí? En esa intención se generan sistemas de disciplinamiento que dejan a la mujer en ese lugar. El hombre a lo público, al trabajo, siendo obrero, siendo la masa y la fuerza del trabajo que se vende al dueño del capital, que después se vende los productos que consumís, y la mujer quedándose en la casa cuidando las tareas domésticas y las crías, los hijos, las hijas, les hijos. ¿Cómo tuvo que hacer la sociedad para meter a la mujer en la casa? Porque hasta ese momento, si bien había divisiones en el trabajo, según los géneros, la mujer y el hombre trabajaban bastante parejo en la Edad Media, en la Preedad Media, y hablar en las sociedades comunitarias, ¿no? Tuvo que inventar, generar formas de disciplinamiento para enseñarle a la sociedad dónde va cada uno. Una de esas formas fue la casa de brujas. La casa de brujas no fue un acto de brutalidad. Fue, y dice una autora que me gusta mucho también, que se llama Mora, y no me acuerdo el apellido, no sé qué voy a decir. El primer, dice ella, la primera gran campaña de marketing de la historia. Cuando se inventa la imprenta, el primer libro que se imprime, que el señor Gutenberg imprime, sabemos que es la Biblia, ¿no? ¿Sabe qué es lo segundo que se imprime? ¿Qué es? Folletería acerca de qué es una bruja y cómo distinguirla. Entonces, todos los males de esa época, que es una época muy cruda, con mucha hambruna, con cada vez que una cosecha fallaba, mucha gente moría de hambre, se atribuían no al sistema, a lo que era el gobierno, que no bien eran estados, pero a los señores feudales, a los gobernantes, a la iglesia, que eran otros aparatos fuertes, sino que se atribuían, y menos a Dios, se le atribuían a la maldad y la hechicería de estas mujeres. Fueron el chivo expiatorio de los males de ese tiempo. Y además, ya de paso, servían como ejemplificantes. Se castigaban y se quemaban, torturaban a esas mujeres, que eran mujeres que no cumplían en general con lo establecido. La mayoría de las mujeres muertas, torturadas, violadas, antes de ser quemadas, eran mujeres que practicaban, por ejemplo, la cura, ¿sí? Eran curanderas, que conocían la naturaleza y curaban. Eran mujeres que producían cerveza, por ejemplo, ya lo hablaremos con más atención. Y eran mujeres que eran viudas o solteras, que no tenían un marido, un hombre, y que eran más libres y salían más de la casa, más autónomas. Entonces, aprovechamos esto para quemarlas, hacer un castigo ejemplificante durante 3 siglos, vaya que es tiempo, para demostrar a las mujeres, generando miedo, cuál es su lugar y qué pasa si no lo cumplen. Como en todos los regímenes totalitarios, digamos, nos podemos comparar perfectamente con lo que son las dictaduras. Muchos se deben acordar, yo me acuerdo de los cuentos tremendos, de que el vecino denunciaba al vecino. Bueno, lo vimos hace poco, lo vimos con el COVID, ¿no? La gente denunciaba a quien salía, ¿no? Cuando se genera ese terror, que es terrorismo, porque el terrorismo se define muy mal, el terrorismo es el uso del terror por parte del aparato estatal, ¿sí? O de la fuerza hegemónica. Eso es terrorismo, no solamente poner una bomba. Matar a una población de hambre, dejarla sin luz y sin energía eléctrica y sin insumos, como está haciendo Israel con Palestina, es terrorismo. Y corto ahí con ese tema, que no tenía nada que ver, pero no tenía que decir. Pero se usaron métodos terroristas para generar el orden social. ¿Qué hacemos? Las castigamos de forma ejemplar, entonces el resto de las mujeres van a saber qué tienen que hacer. A la iglesia también le servía, porque la iglesia estaba luchando contra una cosa que era, que en ese momento de la historia, el culto mariano, el culto a María, tanto a María la Madre de Jesús como a María Magdalena, era mucho más popular en Europa que el culto al propio Jesús. La iglesia dijo, vamos, hombre, que no puede ser, ¿no? Entonces, transforma a María Magdalena en una prostituta, que nunca fue, y
empieza a generar esta imagen o refuerza de que lo malo, quien tiene la debilidad y que puede ser captada por el diablo es la mujer, que le sirve de paso para bajar la figura de las Marías y subir la de Jesús. Entonces, todos estos elementos se conjugan en esos 3 siglos para la casa de brujas. Los movimientos feministas reivindicamos esa figura porque creemos, yo por lo menos creo en algún lugar, que de alguna manera sigue pasando. Y el ejemplo cortito lo voy a poner con el movimiento Me Too, yo también, que surge en Estados Unidos. ¿Que por qué surge? Es un movimiento en donde actrices denuncian haber sido acosadas, violadas o que se atentó contra ellas en la industria cinematográfica. ¿Y cómo nace esa campaña? Nace porque cada mujer que acusaba era estigmatizada como una bruja. Era prendida a fuego en la hoguera. Una hoguera simbólica, sí, pero era lo mismo. Era una bruja de este tipo. Entonces, la campaña Me Too fue para acompañarla y para decir, yo también, sé lo que significa. A mí también me pasó. No estás sola, no sos única. Para que no fuera quemada en esa hoguera simbólica. Por lo tanto, quiero decir que las mujeres que no seguimos el patrón del sistema capitalista, neoliberal y centrado en la figura del hombre, del patriarcado, seguimos siendo quemadas en la hoguera, de alguna manera. ¿Sí? Nos convertimos en la molesta, la loca, la que no cumple. Y muchas de nosotras hemos tenido un camino muy difícil para llegar hasta aquí. Y creo que la figura de la bruja debe ser reivindicada. Porque en general la mujer es muy sabia. En euskera, el idioma de Euskadi, que siempre me gusta nombrarlo, Sorginiak, que es bruja, significa creadora, porque allí no se las trataba de esta manera. Con esto y un bizcocho, cerramos por hoy el tema de las adorables brujas y les mando desde todo mi corazón un beso enorme a las brujas y les brujes y orgullosas tienen que ser si se sienten así. Gracias, Pato Totorica. Gracias, Y tampoco gracias. Martín el Sapo, así que te portás bien. Bueno, dale, un abrazo.